Hola, bienvenidos. Hola. Vamos a resolver un ejercicio de transformador monofásico que dice lo siguiente. Un transformador monofásico de 500 kVA, de 6000 a 230 volt y 50 Hz, se comprueba mediante los ensayos de vacío y cortocircuito. El ensayo de cortocircuito se realiza conectando el devanado de alta tensión a una fuente de tensión regulable alterna senoidal de frecuencia 50 Hz. Los datos obtenidos en el ensayo son 300 volts, 83,33 amperes, 8.2 kW. El ensayo en vacío se realiza conectando el devanado de baja tensión a una tensión alterna senoidal de 230 volts, 50 Hz, siendo el consumo de potencia de 1.8 kW. Calcular. Rendimiento a plena carga con carga inductiva y factor de potencia 0.8. Rendimiento a media carga con igual factor de potencia. Potencia aparente de rendimiento máximo y rendimiento máximo con factor de potencia unidad. Vamos a comenzar por calcular la intensidad nominal del primario. Intensidad nominal del primario es la potencia aparente nominal sobre la tensión nominal del primario. Entonces aquí nos dice que es de 500 kVA. Son 500.000 volt-ampere. 500.000 sobre la tensión nominal del primario son 6.000 voltios. Esto nos va a dar 83.33 amperes. La potencia activa en el devanado secundario va a ser la potencia aparente nominal por el coseno de phi en el secundario. Esto es 500.000 volt-ampere por el factor de potencia, que es 0.8, lo que nos está dando 400.000 watts. Pasado a kilowatt nos queda 400 kilowatts. El rendimiento en estas condiciones es igual. Potencia del secundario sobre potencia del secundario más pérdidas en el cobre más pérdidas en el hierro. Esto es la potencia en el secundario que recién calculamos. Vamos a ponerla en kilowatt. 400 kilowatts. Dividida por la misma potencia del secundario más las pérdidas en el cobre. Se supone que la potencia en cortocircuito corresponde prácticamente en un 100% a las pérdidas en el cobre. Entonces eso va a ser 8,2 kW más las pérdidas en el hierro. Se supone que la potencia absorbida en vacío corresponde casi en un 100% a las pérdidas en el hierro. Y esto es 1.8 kW. Esto multiplicado por 100 para que nos dé un porcentaje, ¿no? Esto nos va a dar 97.6%. Es el rendimiento a plena carga con carga inductiva, factor de potencia 0.8. O sea que acá lo que estábamos resolviendo era la parte A del ejercicio. Vayamos a la parte B. Rendimiento a media carga con igual factor de potencia. Si estamos hablando de media carga, vamos a tener que dividir la potencia nominal entre 2. O sea que aquellos 500 kVA los vamos a dividir entre 2 y nos van a quedar 250 kVA. Y la potencia en el secundario a media carga será la potencia del secundario dividido entre 2. Son 400 kW dividido 2. Son 200 kW. Bueno, vamos a hacer acá una pequeña pausa en el desarrollo del ejercicio para hacer un razonamiento que nos va a permitir continuar con todos los cálculos. Vean ustedes. La potencia perdida en el cobre en forma de calor, llamada pérdidas en el cobre o pérdidas de Joule,
es el producto de la resistencia del devanado por el cuadrado de la intensidad. Por lo que se puede decir que las pérdidas en el cobre, sin lugar a dudas, son proporcionales a el cuadrado de la intensidad. Ahora bien, la potencia aparente es el producto de la tensión por la intensidad. Si suponemos que la tensión es constante, o sea, la tensión en el primario es la de la línea y es constante, la tensión en el secundario tiene una caída en carga, pero la vamos a despreciar. Entonces podemos suponer, redondeando, que la tensión en el secundario es constante. En el entendido de que la tensión sea constante, nosotros podemos decir entonces que potencia aparente es igual a una constante, le voy a poner K minúscula, por la intensidad. También podemos decir que el cuadrado de la potencia aparente es proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente. Digo proporcional, no igual. Digamos, el cuadrado de la potencia aparente aumenta con el cuadrado de la intensidad, si suponemos que la tensión es constante. Entonces, si el cuadrado de la potencia aparente es proporcional al cuadrado de la intensidad, y además, como habíamos dicho, las pérdidas en el cobre son proporcionales al cuadrado de la intensidad, entonces, por transitiva, yo podría decir que las pérdidas en el cobre son proporcionales al cuadrado de la potencia aparente. Bueno, las pérdidas en el cobre a potencia nominal son 8.2 kilovatios. Eso es proporcional al cuadrado de la potencia aparente. La potencia aparente son 500 kVA. Entonces puedo decir, es proporcional a 500 al cuadrado. Ahora, las pérdidas en el cobre a media potencia son proporcionales entonces ¿a qué? A la mitad de la potencia aparente, es decir, 200 al cuadrado, ¿no? De la mitad de la potencia aparente, 250 al cuadrado. Esto basado en el razonamiento que hicimos en la pantalla anterior. Esto es una regla de 3. De aquí podemos decir que las pérdidas en el cobre a mitad de carga son 8.2 por 250 al cuadrado sobre 500 al cuadrado. Esto es 2.05 kilowatts. Las pérdidas en el cobre a media carga. Bueno, entonces ahora el rendimiento a media carga va a ser la potencia activa en el secundario a media carga, que son 200 kilowatts. ¿Por qué? Porque a plena carga eran 400. Sobre esa misma potencia activa a la que le vamos a sumar las pérdidas en el cobre a media carga, que son 2,05, y las pérdidas en el hierro, que son constantes para cualquier estado de carga y que son de 1.8 kilowatts. Esto hay que multiplicarlo por 100 para obtener un porcentaje y nos está dando un 98%. Rendimiento a media carga. Nos vamos a la parte C del ejercicio. Nos dice calcular la potencia aparente de rendimiento máximo. Bueno, lo primero que vamos a establecer es que el rendimiento máximo se produce a condición de que las pérdidas en el cobre sean iguales a las pérdidas en el hierro. Es el rendimiento que se comprueba para una potencia tal que las pérdidas de cobre sean iguales a las pérdidas en el hierro. Esa es la condición. Entonces, si las pérdidas en el cobre son iguales a las pérdidas en el hierro
y las pérdidas en el hierro son constantes, lo que tenemos es que las pérdidas en el hierro no varían y valen 1.8 kilowatts, y ese 1.8 va a corresponder tanto a las pérdidas en el cobre como a las pérdidas en el hierro. 1.8 kilowatts. Entonces volvemos sobre el tema de las pérdidas en el cobre. Pérdidas en el cobre para rendimiento nominal y para rendimiento máximo. Así que las pérdidas en el cobre para rendimiento nominal eran de 8.2 kilowatts. Y eso dijimos que era proporcional al cuadrado de la potencia aparente, o sea, 500 al cuadrado. Los 1.8 kilowatts de pérdidas en el cobre que tenemos ahora para rendimiento máximo van a ser proporcionales entonces al cuadrado de una potencia aparente que corresponde justamente a la potencia aparente para rendimiento máximo. Como esto es una regla de 3, yo voy a decir que esa potencia aparente al cuadrado es igual a 1.8 por 500 al cuadrado sobre 8.2. Lo que significa que la potencia aparente para rendimiento máximo va a ser igual a la raíz cuadrada de 1.8 por 500 al cuadrado sobre 8.2. Entonces esta potencia aparente, vamos a desarrollar esta fórmula, va a ser la raíz cuadrada de 1.8 por la raíz cuadrada de 500 al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 8.2. La raíz cuadrada de 500 al cuadrado, cuadrado con raíz se van y me queda 500, y raíz de 1.8 sobre raíz de 8.2 sería raíz cuadrada de 1.8 sobre 8.2. Esto sería 234.26 kilovolt ampere. Esta es la potencia aparente para rendimiento máximo. Y ya podemos generalizar esta fórmula diciendo que la potencia aparente a rendimiento máximo es la potencia aparente nominal por la raíz cuadrada de las pérdidas en el hierro sobre las pérdidas en el cobre. Por si tenemos que volver a resolver un ejercicio similar donde se nos pida la misma incógnita, esta sería la fórmula generalizada. Bueno, nos vamos a la parte D y última de este ejercicio. ¿Qué hay que calcular aquí? Hay que calcular el rendimiento máximo. Bien. Entonces vamos a hallar la potencia activa en el secundario para factor de potencia en el secundario igual a 1, porque nos dicen factor de potencia unidad, ¿verdad? Esto quiere decir que en estas condiciones la potencia en el secundario, la activa, va a ser igual a la aparente. O sea, va a ser igual recalculando a
234,26 kVA. ¿Por qué pusimos este valor y no la nominal? Porque estamos hablando de rendimiento máximo. kVA para la aparente, kilowatt para la activa, ¿no? Así que puedo calcular tranquilamente el rendimiento máximo, como si fuera un rendimiento cualquiera. Pongo la potencia activa para esta condición, 234,26. Y a esos 234,26 en el denominador le voy a sumar las pérdidas en el cobre para rendimiento máximo y las pérdidas en el hierro para rendimiento máximo. Que son iguales, ¿verdad? Y son iguales a las pérdidas en el hierro, además habíamos visto. Por 100. Esto me va a dar ni más ni menos que 98,5%. He ahí el rendimiento máximo del transformador para factor de potencia unidad en la carga. Y con esto podemos decir que hemos terminado con este ejercicio. ¡Terminó! Hasta la vista. Besitos, besitos, chao, chao.